Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerden que nos pueden contactar. Estamos haciendo el programa de forma remota, les decimos, todavía estamos en esta condición. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Sí, señor. Pero nos pueden escribir por redes sociales. Estamos en Facebook como La Venganza Radio. Y si no, también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Vamos a hablar esta noche acerca de Breguet, el relojero que llegó tarde. Dígase que durante siglos Suiza e Inglaterra estuvieron a la vanguardia en relojería. Y en Francia, ¿qué les producía esto? Bueno, celos. Les daba celos. En el siglo XVIII, una publicación francesa lamentaba el hecho de que nadie usaba relojes que no fueran hechos en Inglaterra y que eso daba cuenta del atraso al que estaba sometido el país. Los franceses ansiaban encontrar un maestro en las artes mecánicas, bueno, que pudieran reclamar como propio. Allá por 1775, un hombre de 28 años llegó al Quai d'Horloge, en ese entonces el corazón de la relojería en París, ¿no? Se llamaba Abraham Louis Breguet. Como muchos de los grandes relojeros, Breguet era suizo. Su padre murió cuando el pequeño Abraham tenía 11 años y su madre se casó con un relojero. Su padrastro lo sacó del colegio y lo hizo su aprendiz. Después de un año de aprendizaje en Ginebra, Abraham ya era experto en los movimientos, engranajes, mecanismos, y había aprendido a darle cuerda solo a los relojes. Sí. No, en realidad sabía mucho más que eso. Entonces lo mandaron a París para que trabajara con relojeros más sofisticados, y ahí fue que llegó al Quai d'Horloge. Llegó con ganas de aprender maneras de crear piezas más pequeñas y precisas y de entender lo que en ese mundo se conoce como complicaciones. En relojería, una complicación era cualquier función que no fuera la básica, de decir hora y minutos. Y Breguet aprendió sobre los ciclos solares, calendarios lunares, cómo coreografiar todos esos elementos para hacer relojes más elegantes. Cuentan que refinó todo lo que se había hecho hasta entonces y antes de cumplir sus 45 años, claro, solamente puede cumplir uno sus 45 años. Bien, ya era considerado como el mejor relojero de todos. Su taller se convirtió en el centro de innovación en relojería. El primer invento que emergió de su pequeño taller fue el reloj perpetuo, que no necesitaba que se le diera cuerda porque aprovechaba la energía producida por el movimiento de quien lo usaba. Sí. Se convirtió en el aparato de moda en 1780. ¿Sabe cuál es el aparato de moda en 1780? ¿Cuál? Decía, y mostraba el reloj perpetuo. Desde aquel entonces los relojes de Breguet eran lujos que requerían de clientes con mucha guita. Ahí estaba el Palacio de Versalles, ¿no? Rebalsado de aristócratas, cada uno tratando de ser mejor que el otro. Y tener un reloj hecho por Breguet se convirtió en un sello de buen gusto. Había relojes de Breguet que mostraban el ciclo de la luna o el calendario. Bueno, esto permitía a los cortesanos exhibir su riqueza, sofisticación y modernidad. Bueno, ahora también. A mí, yo tenía un reloj que había como un ratón Mickey que movía la mano. Sí. Bueno, las minas volvían locas, les hacía mirar la hora cada rato. Bien, un buen día el relojero Breguet recibió la comisión más importante de su vida: crear un reloj para la reina de Francia, María Antonieta. Entre las varias estipulaciones
se decía que el reloj debía tañer cada hora y cada cuarto de hora, tener un termómetro, mostrar el día, mes y año, años bisiestos también, dar la hora solar y ser delicado pero robusto. Todas las partes internas, sin excepción, serían de zafiro. Tenían que ser tan hermoso como ingenioso, con el máximo de complicaciones posibles, los materiales más finos, etcétera. Y no había límite de dinero para fabricarlo. Lo que no decía era quién era el que encargaba ese reloj. Muchos dicen que el que lo encargó fue un amante de la reina María Antonieta, que aquí hemos nombrado más de una vez, el sueco Hans Axel Fersen. Fersen conoció a María Antonieta en un baile de máscara, lo contamos cada vez que llueve. Bueno, y se volvieron amigos cercanos, pero muy cercanos. Aquí recuerdan la cena, no la vamos a contar de nuevo. Poco después de aquel episodio en que se conocieron Fersen y la reina, se encontraron en algunas salas secretas de Versalles. En realidad esto siempre fue motivo de discusión, a ver si realmente habían sido amantes o no. Algunos dicen que fue en el Trianon, en los jardines, pero bueno, volvamos al reloj. Mientras Breguet avanzaba con la construcción del reloj más notable de la historia, el clima político, como saben ustedes, se empezó a caldear y empezó la revolución. La revolución francesa, que otra revolución, ¿no? La situación era extraña. A medida que el reloj construido crecía en opulencia, la reina María Antonieta perdía su esplendor. Poco a poco la cosa se puso cada vez más sangrienta. Los clientes de Breguet eran decapitados o huían del país, bueno, pertenecían a la nobleza. Una tarde Breguet recibió una nota. Le informaban que no había más tiempo, que hiciera algo para que la reina recibiera aquel regalo que midiera bellamente el poco tiempo que le quedaba, ¿no? Dice la crónica, la sofisticación de las obras de Abraham Breguet no se condecía con la urgencia espantosa de aquellos tiempos del terror. María Antonieta recibió su sentencia de muerte el 15 de octubre de 1793 y la ejecución fue establecida para el día siguiente. Tenía 37 años, había encanecido por completo. Fue sacada de la carreta que la había conducido de la Conciergerie hasta la guillotina. Poco más tarde, la cabeza cortada fue exhibida ante la muchedumbre. Eran las 12:15, cuando la noticia llegó a Bruselas, donde estaba Axel Fersen. Casi muere de dolor. Lloró meses, años, y en un momento dijo: temo no saber cómo sufrir. Breguet, con el reloj a medio hacer, regresó a Suiza. Dejó una nota disculpándose por la tardanza y explicando que no tenía en sus planes que una revolución viniera a interrumpir su trabajo. Pero no lo pudo terminar nunca. Tuvo aquel reloj como una obsesión en perpetuo trabajo toda su vida. Decía Breguet que con María Antonieta muerta y sin tiempo, su María Antoinette, que así se llamaba el reloj, podía construirse sin prisa. Después de la revolución, Breguet regresó a París en 1795. Parece que trabajó para Napoleón. Le hizo un reloj a Josefina, un reloj de tacto, que podía saber qué hora era sin tener que mirarlo. Lo tanteaba con el dedo. Lo compró, dice aquí, en 1800 con diamantes pequeños, y cuando se convirtió en emperatriz ordenó que se los cambiaran por diamantes más grandes. Mirá vos, A Caroline Murat, la reina de Nápoles, la mujer del mariscal Murat, ¿no? Le hizo Breguet un delgado reloj
lo montó en un brazalete de pelo, un brazalete que era de pelo y oro, mirá vos, para que lo usara en el brazo. Y fue el primer reloj pulsera de la historia. Mirá vos. Claro, claro, claro. Breguet era el relojero más famoso del mundo y lo recompensaron con el máximo galardón de Francia, que es la Legión de Honor, ¿no? Los premios no lo distrajeron de su obsesión. Todo lo que ganaba era canalizado hacia lo que sería su obra maestra. Pero a él también se le acabó el tiempo. El relojero Breguet murió en septiembre de 1823 y está enterrado en el cementerio de Père Lachaise. El reloj María Antonieta aún estaba incompleto. Fue finalmente terminado por su hijo en 1827. Era el más complicado, sofisticado y bello reloj del mundo. Fue terminado 40 años después de su encargo, ¿no? Su primer dueño registrado fue el marqués de la Royer, quien había sido paje de María Antonieta. Cuando el marqués falleció, el reloj volvió a la familia Breguet para su custodia. Hay un anexo acerca de un afano contemporáneo, porque parece que a fines del siglo XIX este reloj, María Antoinette, Sí. Lo robaron. Acá dice, en 1917 el industrial británico y coleccionista Sir David Solomons lo compró. Asombrado por el trabajo de Breguet, Solomons hizo declaraciones un poco soberbias. Dice, llevar un reloj de Breguet es sentir que cargas el cerebro de un genio en tu bolsillo. Bueno. Es pesado. Claro, que da ganas de pegarle una trompada. Solomons adquirió más de 100 relojes Breguet y legó la colección a su hija, quien la donó al Museo de Arte en Israel. El María Antoinette estuvo en su caja de cristal hasta 1983, cuando se lo afanaron. A eso de la medianoche, el 15 de abril de ese año, un hombre entró al museo por la ventana. Cortó círculos en los vidrios de los gabinetes y cuidadosamente sacó más de 100 relojes antiguos. También se afanó algunas pinturas y un par de libros, ¿no? En 2005 se agotaron las esperanzas y el dueño de la marca Breguet, un señor Hayek, anunció el ambicioso plan de crear una réplica del reloj robado. Sí. Con la ayuda de unas pocas fotografías y detalles encontrados en los archivos Breguet, un equipo de ingenieros dedicó 2 años a producir a mano 823 componentes y a armar el reloj. Cuando estaban a punto de presentar la réplica, un comerciante de antigüedades llamado Sion Yakubov se comunicó con la curadora Rachel Hasson y le dijo que un abogado tenía la invaluable colección de Breguet del museo, la que habían afanado. Sí. Hasson dudó hasta que se encontró cara a cara con el María Antoinette. Y 96 de los 106 relojes que se habían afanado fueron recuperados. Los había robado un tipo llamado Naaman Diller. Era un gran ladrón, pero muy mal vendedor. Bueno, temiendo que lo descubrieran, dejó lo que robó en cajas de seguridad durante 23 años. Murió de cáncer en 2004 y poco antes le confesó a su mujer lo que había hecho. Y fue ella la que contrató al abogado, que empezó a hacer llamadas para organizar la devolución. El María Antoinette volvió a ser la pieza principal de la colección del museo, pero ahora está en una habitación mucho más segura. Esta es la historia de este reloj maravilloso. Vamos a escuchar
a Waldo de los Ríos en una hermosa versión de La cuica del reloj,